Libro Desmond 2, Objetor de Conciencia, capítulo 4, Recuerdos, parte 4. Después de un tiempo, el pequeño rincón de la cubierta del transporte de tropas hacía que Desmond se sintiese casi como en casa. Era un lugar donde podía alejarse del trajín de los muchos soldados que estaban a bordo y poder pensar un poco. El sol todavía no había terminado de ponerse cuando Desmond se acomodó en su camastro esta tarde. Sacó de su bolsillo la pequeña Biblia que Dorothy le había regalado poco después de haberse casado. Primero leyó el versículo bíblico que ella había copiado en la página delantera. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Leyó también otros pasajes que le daban ánimo y eran una ayuda. Luego hizo una breve oración por sus padres, por su esposa y por sí mismo. Sentía que necesitaba orar y él sabía que necesitaba la oración. Ahora estaba pensando en algo que había traído gozo en su vida. Cuando su madre estudió la Biblia y decidió seguir sus enseñanzas y llegar a ser adventista del séptimo día, su padre también estaba interesado en la Biblia y lo que ella estaba estudiando. Sin embargo, el trabajo escaseaba durante la depresión y él sabía que pedir el sábado libre haría que le fuese más difícil conseguir un trabajo. Si me hago adventista, me moriré de hambre, era su excusa. Así, durante años se mantuvo fuera de la iglesia. También seguía fumando, práctica que no le es permitida a los miembros de la iglesia adventista. Después de la noche en que él y su cuñado se trenzaron en una pelea, decidió que no bebería más. Algún tiempo más tarde, mamá y papá dos estaban conversando acerca de unas reuniones que se realizaban en Buena Vista, a unos 30 kilómetros de Lynchburg. Realmente me gustaría ir, dijo Berta. ¿Podríamos ir por lo menos la noche del viernes? Oí decir que el pastor Lester Cohn es un buen orador. Me suena bien, vayamos, concordó Thomas. Audrey, Desmond y Harold estaban encantados. No salía muy a menudo de Lynchburg, de modo que era una especie de fiesta para ellos. Llegó el viernes de tarde y todos se subieron al auto de la familia para ir a Buena Vista. Pensar en ese automóvil le recordó a Desmond la ocasión cuando Jack, su mascota Bulldog, embistió desde adentro con su cabeza contra la ventanilla plástica del auto. Si un perro pudiera pensar, tal vez Jack razonaría. Ahora esto está mucho mejor. Tengo un poco de aire y además puedo ver mejor. Pero esta vez Jack no los acompañó. Después de viajar por un buen tiempo, la familia llegó al lugar de las reuniones, en Buena Vista. En aquellos días, muchas reuniones evangelizadoras se llevaban a cabo en carpas grandes, con el suelo cubierto de acerrín. Sin embargo, esta vez las reuniones se realizaron en la iglesia adventista de Buena Vista. Los niños corrieron hacia adelante para sentarse en el primer banco, y también fueron hacia adelante papá y mamá dos, porque no querían perderlos de vista. Pronto comenzó la reunión. La congregación cantó algunos himnos, hubo música especial, y el asociado del pastor Cohn dio una entusiasta bienvenida. Luego, el pastor Cohn presentó su sermón. Al finalizar la reunión, el predicador se acercó a la familia 2. Estamos muy contentos de que hayan venido esta noche, dijo. Esperamos que estén haciendo planes de asistir mañana a la mañana. Bueno, lo dudo, replicó el señor 2. Usted sabe, aunque justo mañana no trabajo, vivimos en Lynchburg y eso es a una buena distancia desde aquí. Pero eso se arregla muy fácilmente. La señora Cohn y yo estaríamos muy contentos de que pasaran la noche en nuestra casa. Ellos podían ver que hablaba en serio, pero no querían ser una molestia. Esa sería una incomodidad muy grande para ustedes. Mejor no nos quedamos, respondió la señora 2. No sería ninguna molestia y estaríamos muy contentos de tenerlos en casa. La señora Cohn, que se había acercado a donde estaban parados, añadió su invitación a la de su esposo. Así que la familia 2 fue a la casa con los Cohn. Para cuando llegaron, se estaba haciendo tarde y los niños estaban cansados. Pero hubo algo que Desmond siempre recordaría.
La casa de los Cohn tenía una ventana con un vidrio grande que sobresalía un poco de la pared y un vidrio más pequeño a cada lado, que formaban un ángulo con la pared. Proporcionaba un espacio delante de la ventana, que había sido llenado con un sillón apropiado. Allí, la señora Cohn preparó la cama para Desmond. Al acomodarse para dormir, giró la cabeza hacia la ventana y vio algo que nunca olvidó. A través de las 3 ventanas podía ver las estrellas que brillaban sobre él. A la mañana siguiente se levantaron, comieron un buen desayuno y volvieron a la iglesia para la escuela sabática y el culto de adoración. Después del almuerzo, Papá 2 pensó que ya era hora de irse a casa. Sin embargo, Mamá 2 y los 3 niños querían quedarse. Realmente gozaban con la conversación del pastor Cohn, así que el papá cedió y se quedaron. El pastor Cohn era una persona interesante, llena de chispa y vigor, así como un buen orador, y Papá 2 siempre decía que era el mejor predicador que alguna vez hubiese conocido. Siempre usaba un traje negro tipo smoking, con largas colitas en la chaqueta, y una camisa blanca con los extremos del cuello vueltos hacia abajo. Si la gente había comido demasiado, hacía calor en el salón y a la gente le daba sueño, él golpeaba el púlpito con un fuerte puñetazo mientras predicaba y preguntaba: ¿verdad que es así, hermanos? Cualquiera que estuviera dormido se despertaba de golpe. Después de la reunión de la tarde, el señor Doss pensó que realmente era hora de volver a Lynchburg. Después de todo, a la puesta del sol el sábado habría pasado, y ellos siempre iban al centro del pueblo el sábado de noche y compraban las provisiones para la semana siguiente. ¿Tendrán en Lynchburg alguna cosa que no se pueda conseguir aquí en Buenavista?, preguntó el pastor Cohn. Los dos tuvieron que concordar en que podían obtener lo que necesitaban en Buenavista, de modo que otra vez decidieron quedarse. Después de ir al almacén y comprar las provisiones, todavía volvieron a la iglesia a tiempo para la reunión de la noche. El tema del pastor Cohn esa noche era la marca de la bestia del libro de Apocalipsis en la Biblia. Explicó que ninguno tiene la marca de la bestia ahora mismo, pero cuando las leyes dominicales se promulguen antes de la segunda venida de Jesús y la gente se convenza de que deben elegir entre guardar el sábado establecido por Dios o el domingo establecido por los hombres, los que elijan el domingo recibirán la marca de la bestia. Entonces, el pastor Cohn recordó a los presentes que era peligroso postergar la decisión de hacer lo que Dios pide de nosotros. Su colorida observación fue: cualquiera que sabe lo que es correcto y no lo hace, tiene una columna vertebral de fideo. Thomas II no había pensado en ello de esa manera antes, y le dio algo en que meditar en el camino de vuelta a casa esa noche. ¿Sabes? Siento realmente que debería de guardar el sábado, y realmente quisiera hacerlo, pero si lo hago moriríamos de hambre. Es difícil conseguir un trabajo si no trabajas los sábados, le dijo a Berta más tarde. La respuesta de ella fue: bueno, podríamos morir de hambre todos juntos. Ella había pasado por situaciones difíciles y había aprendido a depender de un Dios amante. Thomas estuvo muy contento con la actitud de su esposa. Poco después de las reuniones de Buena Vista, el pastor Clinton Cohn, presidente de la Asociación de Virginia, y el hermano Lester Cohn fueron a Lynchburg para realizar una serie de reuniones evangelizadoras. Thomas y Berta II y sus hijos asistieron fielmente, y más Thomas deseaba llegar a ser un miembro de la iglesia adventista. Sin embargo, antes de eso tenía que pelear una batalla con el señor Nicotina. Cuando Mamá 2 realizaba el culto con sus 3 hijos, cada tarde, cada uno incluía en su oración: querido Jesús, por favor ayuda a papá a dejar de fumar. Aquel por quien oraban generalmente estaba en el comedor, sentado en su mecedora y leyendo el diario, sosteniéndolo frente a su rostro. Sin embargo, escuchaba las oraciones. Una noche, justo después del culto con las oraciones usuales por el papá y su hábito de fumar, Mamá 2 preguntó suavemente: ¿notaron que papá no ha estado fumando últimamente? ¿En serio? Sí, hace ya como 3 semanas que no fuma ningún cigarrillo. Mamá, eso es maravilloso, no lo habíamos notado, dijeron los niños. Y entonces se fueron corriendo donde estaba el papá
y le dijeron cuán contentos estaban porque ya no fumaba. El papá no dijo mucho, pero se alegró de que lo hubieran notado. Al final de la serie de reuniones, el pastor Clinton Cone bautizó a Papá 2. Enseguida, después de que el papá se bautizara, comenzó otra vez a buscar trabajo. Él era carpintero y podía conseguir trabajos de tiempo parcial de vez en cuando, pero nada permanente. Otra vez fue a ver a John Hancock, un contratista de construcciones. A veces conseguía allí trabajo para 1 o 2 días. Thomas encontró al señor Hancock en su escritorio. ¿Tiene usted algo para que yo pueda hacer?, le preguntó. Tom, tengo un trabajito que puedes hacer ahora. Es esto. Y John le explicó lo que debía hacer. Era viernes y el trabajo llevó más tiempo que el que ellos habían pensado. Hacia el final de la tarde, John fue a ver cómo iba y notó que todavía no estaba listo. Thomas, estás haciendo un buen trabajo, pero veo que no podrás terminarlo hoy. Ven mañana, sugirió John. Lo lamento, John, pero mañana es mi sábado. Bueno, el sábado de Dios, y no puedo trabajar en ese día, respondió Thomas. Bueno, entonces ven mañana para buscar tu dinero, fue la siguiente sugerencia de John, que no parecía estar muy contento. Lo lamento, tampoco puedo hacer eso, pero vendré el lunes por mi pago. Está bien, Thomas. Y con eso, el señor 2 se fue a casa para pasar el viernes de noche y el sábado con su familia, ir a la escuela sabática y el culto. El señor 2 fue el lunes de mañana para buscar su pago. Se acercó a John y éste le dijo, aquel trabajo todavía no está terminado. ¿Quieres hacerlo ahora? Por supuesto, estaré contento de terminarlo, respondió Thomas. Se fue a buscar las herramientas que necesitaría y pronto estaba concentrado en la tarea. Cuando estaba terminando el trabajo, John Hancock se acercó a Thomas y le dijo, Tom, tengo otro trabajo que puedes hacer si estás interesado. Por supuesto que Thomas estaba interesado y se dedicó a esa nueva tarea el resto del día. De allí en adelante, Thomas siempre tenía trabajos para hacer. Él sabía que esto era así porque con la ayuda de Dios era fiel en su desempeño y en lo que él sabía que era lo correcto. Ahora que, además de Mamá 2, el papá también tenía mucho trabajo, las cosas comenzaron a mejorar en lo financiero para la familia. Desmond había terminado su enseñanza primaria. Sin embargo, le resultaba difícil estudiar, de modo que decidió conseguir un trabajo. Lo encontró en la compañía maderera Lynchburg, donde le pagaban 8 centavos por hora. Era un trabajo duro. En el aserradero había una hornalla donde se mantenía encendido el fuego para producir el vapor que hacía funcionar las máquinas. Desmond ayudaba a descargar vagones de madera, recogía los trozos de madera y virutas cerca de la hornalla y descargaba bolsas de 45 y 90 kilos de fertilizante. Para un adolescente que solo pesaba 57 kilos, eran tareas pesadas. Además, trabajaba 50 horas por semana. Cuando llegaba a la casa de noche, estaba tan cansado que apenas podía cenar. Luego, se sentaba en el sillón y se dormía al instante. Mamá 2 lo despertaba para que se fuera a la cama. Más tarde le aumentaron la paga a 10 centavos por hora. Toda la semana devolvía su diezmo, siguiendo el buen ejemplo de su madre, y ponía 50 centavos aparte como ahorro, como ella le sugería. Luego le daba a su madre $3 para ayudarla a pagar la cuenta de las provisiones. Eso le dejaba $1 para ropa y cualquier otra cosa que necesitara o deseara. Todavía recordaba cuán molesto se puso cuando la maderera comenzó a quitarle de su paga 5 centavos por día para el seguro social. A Mamá 2 le gustaba ayudar a sus hijos y encontró una manera de animar a Desmond. Él necesitaba ropa para reemplazar algunas muy gastadas, y ella lo acompañó a comprar nuevas prendas. Cuando venía algún familiar, la mamá señalaba los zapatos y el pantalón nuevo de Desmond, y decía que Desmond estaba comprando su propia ropa ahora con su sueldo, y Desmond se sentía complacido. Mamá 2 nunca decía cómo ella lo ayudaba a comprar la ropa con el dinero que ella ganaba. Al pensar en esto esa noche en el barco, Desmond también recordó otra experiencia que tuvo que le hizo darse cuenta de que necesitaba cuidar el ejemplo que daba. Un día caminaba hacia la casa de la tía Ella para cortarle el césped.
Al llegar al lugar donde debía cruzar la calle, notó a un hombre que él sabía que era un alcohólico. Recordó lo que su madre le había dicho acerca de los que beben. Cuidado con las personas que beben, no se puede confiar en ellas. Este alcohólico lo vio y se acercó donde él estaba. Amigo, ¿tienes un fósforo? Necesito uno, le dijo. Lo lamento, pero no fumo, respondió Desmond. Yo sé que no fumas, le dijo el hombre. ¿A dónde vas? Entonces Desmond le contó que iba a la casa de su tía para hacerle un trabajo. El hombre sorprendió a Desmond al decirle, yo sé dónde vive ella, también sé dónde vives tú, y que eres un muchacho del séptimo día y dónde vas a la iglesia, y dónde trabajas, y sé que no peleas. El hombre parecía saber más acerca de Desmond de lo que él sabía de sí mismo. Le hizo pensar en que si este hombre, un alcohólico a quien nunca había visto sobrio, lo observaba y sabía cuáles eran sus hábitos, entonces, ¿cuántos otros lo estarían observando aún más de cerca? Realmente necesitaba ser cuidadoso con su ejemplo como cristiano adventista del séptimo día, a fin de no ser un tropiezo para otros. El enorme barco que transportaba tropas había salido de Hawái bastantes días antes. Realmente pronto deberíamos llegar a algún lugar, pensó Desmond. Él no sabía si estaría contento de bajar del barco o si prefería seguir en él. ¿Cómo serían los combates? Al orar esa noche, pidió a Dios que lo acompañara y lo mantuviera a salvo al ir a la batalla. Y acompaña a mi familia y a Dorothy, concluyó.